El oro está gritando. No literalmente, de por supuesto, pero si sabes escuchar, el mensaje es ensordecedor. Ahora mismo, mientras la mayoría de las personas están distraídas por titulares sobre política o celebridades drama, la forma más antigua de dinero en la Tierra nos está enviando una advertencia que podría salvar tu futuro financiero o destruirlo si ignoras lo que está sucediendo. El oro acaba de romper todos los récords en los libros. Estamos hablando de un metal que ha estado comerciando durante miles de años, de repente disparándose a niveles que habrían parecido imposibles hace solo unos meses. El precio alcanzó un máximo histórico de más de $4.000 por onza. No es un error tipográfico. $4.000. Para contextualizar, el oro se estaba negociando alrededor de 500 hace solo unos años. Esto no es un movimiento normal del mercado. Esto es compra de pánico disfrazada de prosperidad. Pero aquí está lo que nadie te está diciendo. Cuando el oro se mueve así, no es celebrando, es luto. Es lamentando la muerte de la confianza en todo lo demás. Cada aumento en el precio del oro, el precio es una muestra de desconfianza en los sistemas en los que se nos ha dicho que confiemos. Los bancos, las monedas, las promesas que nuestros líderes hacen sobre la estabilidad económica. El oro no miente. No se puede impresa, manipulada o deseada en existencia. Y en este momento nos está diciendo algo aterrador. Profesor Paulo Pasquariello de la Universidad de Michigan lo dijo sin rodeos cuando afirmó: no hay manera de que puedas interpretar los precios del oro en explosión, como una buena señal. Son una señal de advertencia. Cuando un académico que estudia los mercados financieros, para ganarse la vida, usa palabras como explotando y advertencia en la misma oración, tú probablemente deberías prestar atención. Porque mientras todos los demás están celebrando las ganancias del mercado de valores, ganancias del mercado, y hablando de aterrizajes suaves, aterrizajes, el oro se está preparando para un aterrizaje forzoso, aterrizaje. Las cifras no mienten, incluso cuando los políticos no lo hacen. El oro ha aumentado más del 25% desde el comienzo de este año sola. Eso no es crecimiento, eso es desesperación. En los últimos meses hemos visto cómo ha subido casi un 20%. Lejos, superando al mercado de valores, que todo sigue señalando como prueba de que todo está bien. Pero el oro sabe mejor. El oro recuerda lo que sucede cuando sistemas construidos sobre deudas y promesas finalmente se quiebran bajo su propio peso. Lo que hace que este aumento sea particularmente es su momento. Esta explosión en los precios del oro ha coincidido perfectamente con datos que muestran una fuerte desaceleración en el mercado laboral. Las cifras de empleo que solían parecían sólidos ahora están siendo revisados hacia abajo. El tipo de revisiones que suceden cuando la realidad ya no puede ser escondido detrás de ajustes estacionales y manipulación estadística. Cuando la gente empiezan a perder empleos y el oro empieza rompiendo récords simultáneamente, la historia nos dice lo que viene después. Y no es bonito. Los bancos centrales de todo el mundo están confirmando en silencio lo que los precios del oro están gritando sobre. Han estado comprando oro a niveles récord, acumulando más de 1.000 toneladas en cada uno de los últimos 3 años. Estas no son compras aleatorias de inversores nerviosos, inversores revisando sus carteras después de la cena. Estos son movimientos calculados por las personas que controlan la política monetaria nacional, política monetaria. Son ellos quienes imprimir dinero, establecer tasas de interés, y supuestamente saben lo que están haciendo. Y están abandonando sus propias monedas a favor del único activo que no pueden crear de la nada. Piensa en eso, por un momento. Las personas que dirigen las imprentas están comprando lo único cosa que no pueden imprimir. Banqueros centrales en China, Rusia, India e incluso algunos. Las naciones occidentales están acumulando oro, como si fuera el último bote salvavidas en un barco que se hunde. Barco. Si las personas que controlan el dinero están corriendo hacia el oro, ¿qué significa eso? ¿Te dice sobre el futuro del dinero sí mismo? El dólar estadounidense, el llamado rey de las monedas,
está mostrando grietas que habrían sido impensables hace apenas una década. Su participación en las reservas globales, las reservas han caído a su nivel más bajo desde 1994. Esos son 30 años de constante declive en la moneda, que se supone ser la base del sistema financiero global, sistema financiero. El dólar ha perdido más del 11% de su valor en solo el primer semestre de este año solamente. Eso es la mayor caída en más de 50 años, según Morgan Stanley. 50 años. Pero esto no se trata solo de números en un gráfico. Esto trata sobre el desmoronamiento de un sistema que ha mantenido la economía global funcionando desde el final de la Segunda Guerra Mundial II. Cuando la moneda de reserva mundial empieza a perder su control, cuando los bancos centrales, los bancos comienzan a acumular oro en lugar de dólares, cuando la forma más antigua de dinero empieza a batir récords, mientras todos los demás comienzan a mostrar fracturas por estrés, estás presenciando las primeras etapas de un terremoto monetario. El análisis técnico. El análisis pinta un cuadro aún más sombrío. El oro se está negociando en rangos que sugieren ya sea un estallido masivo, hacia niveles aún más altos niveles, o una corrección catastrófica que podría desencadenar pánico en todos los mercados. Los niveles de soporte se mantienen por ahora, pero los patrones que están surgiendo en los gráficos parecen extrañamente similar a lo que vimos anteriores, grandes disrupciones del mercado. Dobles techos, patrones de convergencia triangular patrones, y condiciones de sobreventa que podrían rebotar violentamente en cualquiera dirección. Si el oro rompe por debajo de niveles clave, niveles de soporte alrededor de $4.000, técnicos, los analistas advierten que podríamos ver una rápida descenso que podría no detenerse hasta que llega a 3.800 o incluso 3.600. Ese tipo de la corrección no ocurre en aislamiento. Cuando el oro se desploma después de alcanzar estos niveles extremos, generalmente arrastra todo lo demás con ello. Acciones, bonos, materias primas, incluso las criptomonedas tienden a seguir a la baja al oro cuando la confianza finalmente se rompe. Pero aquí está la parte verdaderamente aterradora. La recesión, los modelos de probabilidad están parpadeando en rojo. Moody's Analytics ahora sitúa la probabilidad de una recesión económica en un 48%. Ese es el más alto que ha estado desde la pandemia confinamientos de 2020. Mark Shandandy, su economista jefe, calificó estas probabilidades incómodamente altas, señalando que una vez que el probabilidad supera el 50%, una recesión generalmente sigue. Esencialmente, somos un mal informe de empleo o un choque financiero lejos de cruzar ese umbral. El mercado laboral, que a los políticos les encanta señalar como prueba de la fortaleza económica, está mostrando signos de una grave tensión. La creación ha disminuido a menos de 100.000 nuevos puestos por mes durante 4 meses consecutivos, meses. Ese es el tipo de ritmo que históricamente coincide con recesiones. El gobierno recientemente revisó a la baja la creación de empleo. Números de creación por más de 900.000 puestos. 900.000 empleos que dijeron existían pero no existían. Eso no es un error de redondeo. Eso es evidencia de una economía que ha estado funcionando con vapores estadísticos en lugar de crecimiento real crecimiento. Mientras tanto, el mercado de valores en términos de oro ha caído a su nivel más bajo niveles desde el pánico pandémico de 2020. Cuando mides el S&P 500 contra oro en lugar de dólares, obtienes una imagen más clara de la creación real de riqueza versus la inflación monetaria. Y eso la imagen muestra las acciones perdiendo terreno rápidamente contra el único activo que no puede ser manipulado por las políticas del Banco Central. Los precios del petróleo han caído significativamente este año, lo cual normalmente y la economía, pero sería una buena noticia para los consumidores, este contexto. La caída de los precios del petróleo sugiere un crecimiento económico global débil en lugar de aumento de la oferta. Cuando el mundo usa menos energía, generalmente significa que el mundo está produciendo menos, trabajando menos y creciendo menos. Eso es deflacionario. Presión que entra en conflicto con las presiones inflacionarias aún presentes en los precios de los alimentos y el impacto de las políticas comerciales políticas.
Esto crea el peor escenario posible para los responsables de políticas. Inflación que no desaparecer por completo, combinado con crecimiento económico que se está desacelerando rápidamente. Es el tipo de entorno donde las herramientas tradicionales de política monetaria dejan de funcionar. Las tasas de interés más bajas podrían no estimular el crecimiento si las empresas y los consumidores ya están sobreendeudados. Las tasas más altas podrían desencadenar la recesión, que todos están tratando de evitar. Los indicadores económicos globales están pintando una imagen de una economía que ha sido sostenida juntas por la política monetaria y la intervención del gobierno durante tanto tiempo que nadie recuerda cómo es la normalidad. Indicadores adelantados de la actividad económica han estado disminuyendo durante 3 años y están ahora cayendo en territorio negativo. Eso no es una desaceleración temporal. Eso es un cambio estructural que sugiere el fundamento de nuestro crecimiento económico ha sido comprometido. El meteórico ascenso del oro no solo está reflejando la actual incertidumbre, es anticipar lo que viene después. Varios analistas ahora proyectando que si una recesión completa se materializa, el oro podría aumentar otro 10 a 25%, potencialmente poniendo a prueba el rango de $4.500 dentro de los próximos 12 a 18 meses. Pero aquí es donde se pone peligroso. Jim Wyckoff, un analista senior de mercado analista de Kitco Metals, emitió una contundente advertencia que debería hacer que cada inversor pausa. Él dijo: el oro y la plata están en un ciclo de auge en este momento, pero puedes apostar estarán en un periodo de recesión más pronto de lo que los inversores esperan. Esa es la trampa, nadie habla de ello. El actual aumento del oro no es solo una jugada de refugio seguro. Es una burbuja formándose en tiempo real, alimentada por el mismo tipo de pánico que crea cada desastre financiero. Cuando todos corren hacia la misma salida, esa salida eventualmente se bloquea. Y cuando el oro finalmente se desplome desde estos niveles astronómicos no solo perjudicará al oro inversores, señalará que el último refugio de seguridad financiera ha sido comprometido. El análisis de ondas de Elliott sugiere que estamos viendo un patrón completo que los analistas técnicos llaman un doble formación de 3. Si este análisis es correcto, tanto el oro como la plata están posicionados para un movimiento bajista masivo que podría desarrollarse en días o semanas, no meses. La fuerza de la anterior ola ascendente sugiere la próxima corrección. Descendente, la corrección podría ser igualmente dramática. Estamos hablando de posibles caídas que podrían borrar meses de ganancias en una cuestión de sesiones de trading. Pero el escenario del accidente empeora cuando tú comprender la naturaleza interconectada de los mercados modernos. El oro no existe en aislamiento. Fondos cotizados, fondos, derivados y algorítmica, el comercio ha vinculado los movimientos de precios del oro a prácticamente todas las demás clases de activos. Cuando el oro experimenta una extrema volatilidad. Esa volatilidad se extiende a través del sistema financiero como una contagio. Considera lo que ocurrió durante crisis de mercado anteriores. En 2008, el oro inicialmente cayó junto con todo lo demás mientras los inversores se apresuraban por conseguir efectivo. Fue solo más tarde, después del pánico inicial, se calmó que el oro comenzó su larga subida más alto. Pero esta vez es diferente. Está a tiempo. El oro ya ha subido a niveles extremos antes de que la crisis haya totalmente materializada. Eso significa que cuando llegue la crisis, el oro podría no proporcionar la protección en la que los inversores están contando en. La Reserva Federal se encuentra en una posición imposible. Han mantenido las tasas de interés artificialmente bajas durante tanto largo tiempo que cualquier aumento significativo podría desencadenar la recesión que están tratando de prevenir. Pero mantener las tasas bajas mientras la inflación persiste significa que el dólar sigue debilitándose, empujando los precios del oro aún más altos. Es una política monetaria espiral de muerte donde cada acción crea peores consecuencias a largo plazo. Los desarrollos internacionales están haciendo la situación aún más precaria.
Tensiones comerciales, conflictos geopolíticos y las guerras de divisas están contribuyendo a la huida hacia el oro. Pero estos los mismos factores están socavando la cooperación global, cooperación económica, que es necesaria para la estabilidad financiera. Cuando las naciones comienzan a acumular oro y a abandonar acuerdos monetarios internacionales, todo el sistema que ha apoyado el comercio global, el comercio durante décadas, comienza a fracturarse. La velocidad del dinero, un indicador clave de la salud económica, ha estado disminuyendo constantemente. Esto significa que incluso cuando los bancos centrales crean más dinero, el dinero no está circulando por la economía a tasas normales. Las personas y las empresas están acumulando efectivo y convirtiéndolo en activos como el oro, en lugar de que invertir en actividades productivas. Esto crea una espiral deflacionaria, donde la actividad económica se desacelera, incluso cuando los precios de los activos se inflan. Deuda corporativa. Los niveles han alcanzado máximos históricos con muchas empresas, pidiendo prestado en gran medida durante los años de bajas tasas de interés. A medida que los costos de endeudamiento aumentan y las condiciones económicas, las condiciones se deterioran, estas empresas enfrentarán desafíos de refinanciamiento que podría desencadenar una ola de quiebras. Cuando las grandes corporaciones comienzan a fracasar, los efectos en cadena se propagan a través de empleo, el gasto del consumidor y la confianza de los inversores. El mercado de la vivienda, que ha sido sostenido por bajos las tasas de interés y las políticas gubernamentales, está mostrando signos de estrés serio. Las tasas hipotecarias han aumentado significativamente, excluyendo a muchos compradores potenciales y dejando a los vendedores con propiedades que no pueden vender a precios esperados. Una corrección en el mercado de la vivienda devastaría la riqueza de los hogares. Para millones de estadounidenses que tienen la mayor parte de su patrimonio neto, está atado a bienes raíces. Las tasas de ahorro personal han disminuido, a medida que los consumidores se han visto obligados a recurrir a reservas para mantener su nivel de vivir en medio del aumento de los costos. Tarjeta de crédito. La deuda ha alcanzado niveles récord con muchos hogares con saldos que no pueden permitirse pagar si sus ingresos disminuyen o sus gastos aumentan más. Este excedente de deuda de los consumidores representa una vulnerabilidad masiva en el sistema económico. El sector inmobiliario comercial. El sector inmobiliario enfrenta una crisis aún más grave. Crisis ya que los patrones de trabajo remoto han reducido permanentemente la demanda de oficinas espacio. Miles de millones de dólares en préstamos comerciales, los préstamos inmobiliarios están venciendo para refinanciación a tasas de interés mucho más altas tasas, y muchas propiedades valen significativamente menos que su deuda pendiente. Esto podría desencadenar una crisis bancaria similar a lo que vimos con bienes raíces residenciales en 2008. Los gobiernos estatales y locales de todo el país están luchando con el presupuesto déficits, obligaciones de pensiones no financiadas y la disminución de los ingresos fiscales. Muchos los municipios se enfrentan a la elección entre aumentar los impuestos, recortar servicios o incumplir con sus obligaciones. Los mercados de bonos municipales, alguna vez considerados entre las inversiones más seguras, están mostrando signos de estrés que podrían extenderse por todo el sistema financiero. El sistema monetario internacional está fracturándose a medida que más países abandonan acuerdos comerciales basados en el dólar a favor de intercambios bilaterales de divisas o intercambios basados en commodities. El proceso de dolarización acelera la declive de la influencia monetaria estadounidense, mientras aumenta la demanda de alternativas reservas de valor como el oro. Cada país que se aleja de las reservas en dólares debilita todo el sistema que ha apoyado la dominancia económica estadounidense. Las instituciones financieras están informando. Aumentos en los incumplimientos de préstamos en múltiples sectores, desde bienes raíces comerciales hasta crédito al consumo. Pruebas de resistencia bancaria, mientras mostrando oficialmente un capital adecuado. Las reservas pueden no tener en cuenta la rápida deterioro en las condiciones económicas que se está desarrollando actualmente. Si una gran institución financiera falla, los efectos de contagio podrían desencadenar una crisis sistémica peor que la que experimentamos hace 15 años.
En los mercados de derivados valorados en cientos de billones de dólares a nivel mundial, permanecen en gran medida opacos e interconectados. Estos instrumentos financieros complejos amplifican tanto las ganancias como las pérdidas en todo el sistema. En un escenario de crisis, los derivados posiciones que fueron diseñadas para cubrir el riesgo podría en cambio magnificar las pérdidas y difundir el pánico a nivel internacional mercados. El aumento del oro no es solo prediciendo un colapso del mercado. Está activamente participando en la creación de condiciones que hacen inevitable un colapso. Cuando la forma más antigua de dinero del mundo llega a estas valoraciones extremas, señala que señales de que la confianza en todo lo demás se ha erosionado más allá de toda reparación. Y cuando esa confianza finalmente se rompe completamente, el colapso resultante hace que las crisis financieras anteriores parezcan correcciones menores. Las señales de advertencia están en todas partes, parpadeando en rojo en cada indicador que importa. La única pregunta que queda es si podrás reconocerlos a tiempo para proteger tú mismo o si te sorprenderán guardia cuando el sistema finalmente se rompa, bajo el peso de sus propias contradicciones. Así que, ahí lo tienes. El oro no solo está alcanzando máximos históricos, está gritando una advertencia que la mayoría de la gente ignorará hasta que sea demasiado tarde. El metal que ha sobrevivido a cada imperio, cada colapso monetario, cada desastre financiero en la historia de la humanidad es diciéndonos que estamos al borde de otro precipicio. Y esta vez puede que no haya una red de seguridad esperando abajo. Las señales son claras si sabes cómo leerlas. Los bancos centrales acumulando oro, el dólar perdiendo su fuerza, las probabilidades de recesión subiendo hacia 50%. Los números de empleo están siendo revisados a la baja en casi 1 millón. Patrones técnicos que reflejan cada gran caída en la pasado. Esto ya no es especulación. Esta es la certeza matemática de un sistema que ha tomado demasiados préstamos, prometido demasiado, impreso demasiado dinero para cumplir con sus obligaciones. La historia no se repite, pero seguro que rima. Y en este momento esta rima con cada colapso financiero que vino antes. La única diferencia es la escala. Esta vez, cuando los dominós empiecen a caer, no hay ningún lugar al que correr. Porque el oro, el refugio seguro, definitivo refugio, ya está descontando el desastre que aún no ha ocurrido. La pregunta no es si una crisis es viniendo. La pregunta es si tú ser uno de los pocos que lo vieron venir o uno de los muchos que confiaron en el sistema justo hasta el momento en que falló. Gold te ha dado la advertencia. Lo que tú hacer con ello depende